Y bueno, también tenemos dentro de nuestro panel, como les comentamos anteriormente, a Roberto Rodríguez y a Luis Aguirre, quienes ya nos acompañan aquí. Quisiera saber si me pueden escuchar. Luis Aguirre es el coordinador nacional de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, Universitarios del Ecuador, ha sido delegado de la FEU Nacional al Secretario Ejecutivo de la OCLAE. Luis Aguirre ha sido también delegado de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador para las relaciones internacionales de esta. Luis Aguirre, ¿cuál es su perspectiva frente al recorte presupuestario de las universidades públicas del Ecuador y cómo ve que este recorte presupuestario afecta los intereses de los estudiantes de las universidades públicas del Ecuador? Bueno, muchas gracias. Primero quería saber si es que sí se me escucha claro. Sí. Bueno, quiero agradecer por la importante invitación a todas las autoridades que están presentes también en este foro. Precisamente los estudiantes a nombre de la FEUE Nacional hemos convocado un plantón el día de hoy en todas las universidades del país. Los 98 millones de dólares que recortan de presupuesto para la Universidad Ecuatoriana ponen en peligro el funcionamiento, el desenvolvimiento normal de la universidad. Aquí en la Universidad Central del Ecuador se le hace un recorte de 11 millones de dólares de presupuesto, lo que impide que se inicie clases esta semana que se tenía planificado ya el inicio de las matrículas. No hay sueldo para pagar docentes, no hay dinero para pagar personal administrativo. Es decir, se pone en riesgo a más de los 300,000 estudiantes que existen a nivel nacional en las universidades públicas y a más de los 50,000 estudiantes que existen en la Universidad Central del Ecuador. Los estudiantes sí le planteamos también de manera frontal al gobierno de Lenín Moreno que priorice la defensa de la vida, que priorice la defensa de la salud y de la educación. No puede ser posible que se dé cabida a que en momentos de crisis, en momentos de emergencia sanitaria, el gobierno esté priorizando el pago de la deuda externa antes que la salud, antes que la educación. Nosotros como estudiantes universitarios hemos levantado una propuesta para el inicio de clases por las condiciones especiales. Hemos planteado que se entregue internet para todos los estudiantes, que se den efectivamente tablets a todos los estudiantes, que se garantice educación para todos. Con el recorte del presupuesto, no solo está en peligro aplazar las matrículas o el inicio de clases, está en peligro la propia existencia de la Universidad Central. Recordemos que no solo es un recorte, son recortes sistemáticos que el gobierno de Moreno ha venido realizando a la Universidad Ecuatoriana. Al inicio del semestre le quitaron $1.400.000 a la Universidad Central y a nivel nacional también se recortó. Es decir, es un proceso sistemático de recorte al presupuesto de las universidades. Luis Aguirre, una consulta. Usted plantea la necesidad de que las universidades públicas le otorguen un equipo electrónico, una tablet, a los estudiantes de las universidades. Sin embargo, ¿de qué le serviría una tablet al estudiante universitario si muchos de los estudiantes universitarios del país no tienen acceso a Internet, no tienen acceso a una conexión a Internet? Y precisamente esa poca posibilidad de ingreso al Internet en el Ecuador, ¿cómo afecta a las clases virtuales, que es lo que se está planteando y es a lo que nos hemos obligado como sistema educativo en el Ecuador precisamente por el COVID en el mundo? Bueno, nosotros hemos dicho que no solamente es la tablet, es una propuesta integral. Primero empezando que se declare el semestre como un semestre extraordinario, que implica efectivamente que tenga unas condiciones distintas y especiales. Hemos planteado primero Internet para todos los estudiantes, para que puedan conectarse. Solo en la Universidad Central el 36% de estudiantes no cuentan con acceso a Internet. Entonces nosotros hemos planteado primero el servicio de Internet para los estudiantes, después las tablets, después ayudas humanitarias con los estudiantes más necesitados, que se gestionen las becas y un conjunto de medidas. Es decir, es una propuesta integral, pero con la reducción de contado, de hecho, del presupuesto universitario, que además es ilegal, porque violenta la propia Constitución de la República, en el artículo 165, que se habla que en estado de excepción no puede existir recorte ni a la salud ni a la educación. No se puede realizar con este recorte efectivamente todas las, digamos, resolver los problemas que tienen los universitarios ahora. Es decir, nos encontramos en situaciones complejas, en un escenario difícil para la Universidad Ecuatoriana, que precisamente es una de las que más ha aportado en este último periodo. Es decir, efectivamente la universidad ahora está entregando profesionales en las áreas de la salud para atender la emergencia sanitaria. Si es que se recorta el presupuesto, no se podría continuar tampoco con ese servicio.
Luis, precisamente porque se entiende y cualquier persona que conozca lo más elemental en derecho sabe que esta medida es una medida inconstitucional. ¿Qué acciones el movimiento estudiantil universitario ecuatoriano está tomando frente a la medida, a las pretensiones del gobierno nacional con respecto a la reducción presupuestaria? Nosotros hemos planteado unas acciones de protección. El día de ayer ya compañeros desde la Universidad de Cuenca han presentado la acción de protección y en estos días efectivamente vamos a continuar con esas acciones. Tanto estudiantes como docentes y trabajadores van a presentar las acciones de protección declarando, digamos, pidiendo un amparo primero para el tema de que no se han respetado la Constitución como tal y segundo, levantando el tema de que se reincorpore inmediatamente el presupuesto para la universidad. Ok. Compañero Roberto Rodríguez, presidente nacional de la Federación Nacional de Trabajadores de las Universidades Públicas del Ecuador, FENATUPE, mi consulta es, ¿cómo afecta la reducción presupuestaria de las universidades a los trabajadores contratados de las universidades del Ecuador? Bueno, respecto a la pregunta, les decía primero que quería agradecer la entrevista que nos están haciendo a todos los estamentos universitarios y fundamentalmente a aquellos que estamos comprometidos con el problema que se presenta ante el recorte presupuestario. Respecto a la pregunta, yo te quiero indicar que realmente es preocupante la situación para muchos empleados y trabajadores universitarios de las 32 universidades del país. El recorte aproximado de 98 millones de dólares para la educación compromete mucho la estabilidad laboral de miles de trabajadores. Muchos de ellos serán despedidos, no habrá presupuesto para sueldos, quién sabe, incluso para la gente de nombramiento tengamos problemas en los pagos de las remuneraciones a fin de año. Entonces compromete mucho la situación económica y por supuesto, miles de familias que se quedarán sin el sustento diario, sin su comida, sin su alimentación. Y en estas condiciones de emergencia nacional, en estas condiciones que aparece la pandemia, que es cuando más necesita cuidados el ser humano, lamentablemente estas resoluciones del ministro de Finanzas deja a los compañeros empleados los deja en el desamparo completo. El día de hoy la FENATUPE se unió al plantón planteado por la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, participó activamente y usted, como su presidente nacional, ¿cuál es la postura que la FENATUPE tiene frente a la reducción presupuestaria en las universidades públicas del Ecuador, compañero Roberto? Bueno, nosotros hemos venido trabajando los tres estamentos, los tres gremios universitarios a nivel nacional, la FEWE, la FEPUPE y la FENATUPE como trabajadores. Hemos venido trabajando en alternativas. Hemos planteado al gobierno varias veces que la alternativa que le va a ayudar al pueblo ecuatoriano y a su gobierno mismo es la moratoria de la deuda externa. Que se deje de pagar tantos millones que salen al exterior por un tiempo, que dejemos eso en stand-by ese pago. Esa es una de las alternativas que nosotros estamos planteando. La otra es el hecho de que cobre el dinero a los evasores. Son cerca de 3.000 millones de dólares que los evasores al SRI están campantes. Y el gobierno también se hace de los oídos sordos. Esa es otra posibilidad. Y la tercera alternativa que igual nosotros estamos manejando y que estamos planteando al gobierno es el hecho de que se cobre un impuesto a aquellas empresas que han tenido más de $1 millón de ganancias en este año. Entonces, tiene alternativas. Lo que pasa es que falta una posición política del gobierno para enfrentar esto y que deba más bien ayudar a su pueblo más que a las empresas, más que a los banqueros. Fíjese cómo vamos a estar nosotros de acuerdo con esta situación, cuando el gobierno perdonó 300 millones de dólares a los banqueros. Entonces, no puede ser. Y pagó la deuda externa a los bonos 2020 cerca de 325 millones de dólares.
y ahora el recorte en general a la educación, tanto de educación media como de educación superior, son cerca de 350 millones que nos quita. Entonces, si tenían la intención verdadera de ayudar o estar con el pueblo ecuatoriano, lamentablemente pagaron los intereses de la deuda. ¿Cuáles son las aristas legales para buscar la estabilidad a los nombramientos profesionales? Las personas que trabajan como con nombramientos, con contratos provisionales o nombramientos provisionales, ¿cuál es esta disponibilidad para que puedan tener estabilidad? ¿O cuáles son las medidas que va a tomar el gremio para buscar la estabilidad de estos trabajadores? Hay una sola medida que es fundamental en este tipo de acciones que ha tomado el gobierno. El gobierno se ha ido en contra de la Constitución, el gobierno está violentando la Constitución y eso nos obliga a nosotros a tomar acciones legales. Estas acciones legales están encaminadas a plantear una demanda de inconstitucionalidad de esta resolución del Ministerio de Finanzas, por el un lado. Por el otro lado, los compañeros empleados y trabajadores que están con nombramiento provisional o contrato ocasional, están poniendo acciones de amparo de protección para que la medida quede insubsistente hasta que el Tribunal Constitucional tome la resolución. Les recuerdo, ustedes deben estar más al tanto, que ya son varios sectores que estamos planteando la inconstitucionalidad de esta resolución ministerial. Sí, son muchos los sectores de los actores de la comunidad universitaria del Ecuador que plantean la inconstitucionalidad a esta medida arbitraria e improvisa, pero sistemática también, que ha implementado el gobierno. Sin embargo, la pregunta concreta es, ¿esta medida afecta directamente a la economía del Ecuador? Porque recordemos que los trabajadores de las universidades públicas del Ecuador son parte de la comunidad económicamente activa, de la población económicamente activa, y estas personas son quienes alimentan a una familia. Entonces, ¿se va a ver de alguna medida, Roberto, afectada la economía ecuatoriana producto de la reducción presupuestaria de las universidades? Mire, esas son las contradicciones que tiene el gobierno ecuatoriano. Cuando él quiere inyectar más capital para que haya mayor circulación, para que se inyecte a la economía el dinero suficiente, lamentablemente con los despidos que va a haber, si es que se aprueba esto, con las familias que nosotros hemos calculado a nivel universitario, son alrededor de 3.000 empleados y trabajadores que estarían fuera y alrededor de 5.000 docentes aproximadamente. Son 8.000 familias que van a dejar de consumir. Son 8.000 familias que no van a estar en la posición económicamente activa dentro del país. Y eso va a entrar también como afectación a la recesión que vamos a tener. Entonces, son, no sé si decisiones arbitrarias, pero sí creo que son decisiones equivocadas del gobierno. Son decisiones que lamentablemente van alineándose a lo que el Fondo Monetario Internacional ha venido planteando desde octubre. El ministro Martínez tiene mucha responsabilidad en esto. Él es quien desde octubre ha venido planteando cambios y acuerdos, dando alternativas al Ministerio de Trabajo para que hayan cambios, acuerdos ministeriales en donde se pueda disminuir la carga pública. Nosotros creemos que dentro del nivel universitario, cuando haya miles de desempleados, de compañeros empleados universitarios, las universidades van a tener que entrar en una etapa de baja de calidad. Porque si los empleados universitarios no serán suficientes para cumplir con los procesos, eso se demorará. Si los docentes universitarios que tienen que salir, que tendrán que salir, dejan las cátedras a un lado, tendrán que asumir los otros profesores que son de nombramiento, exigiendo mayor responsabilidad y empeño a los docentes, que no va a permitir que la educación sea de calidad, sino más bien va a bajar de calidad. Y también nos preocupa el hecho de que con este recorte presupuestario, la universidad no va a tener presupuesto para los docentes y empleados, por lo tanto, va a tener que bajar el cupo de los bachilleres.
Imagínense, en el gobierno ya de Correa y de este mismo gobierno, ya hubo problemas para el ingreso de los bachilleres para la universidad. Ahora se va a, a empeorar esta situación. Los cupos tendrán que bajar porque el dinero a las universidades no llega. Ok, agradecemos la participación de nuestros panelistas, el licenciado Roberto Rodríguez, presidente nacional de la Federación Nacional de Trabajadores de las Universidades Públicas del Ecuador, por habernos acompañado en esta mañana y plantear la perspectiva y la preocupación de los trabajadores de las universidades públicas del Ecuador. Se ven afectados no solamente ellos como trabajadores de las universidades públicas del Ecuador, sino también, evidentemente, sus familias, al quedarse sin el sustento diario. Es seria la crisis a la que se afrontará la educación pública universitaria en el Ecuador si se llega a implementar la reducción anunciada por el gobierno nacional, puesto a que la Universidad Pública del Ecuador se ve mermada en su afán investigativo, en su rol investigativo, en su accionar de investigación y de universalización de la idea de la enseñanza. Y después, ¿esta una necesidad real que tiene el gobierno para afrontar el COVID o es otra de las medidas para responder a una política sistemática en contra de la educación pública? Son interrogantes que surgen, son cuestionamientos que debemos hacernos como ecuatorianos. Los estudiantes universitarios, los estudiantes secundarios que van a ser estudiantes universitarios se están viendo afectados. Los trabajadores se verán afectados. Entonces, ya tenemos una hora en este Facebook Live. Hemos tenido, como les había comentado, un panel de lujo de invitados. Y doy la última palabra a nuestro editor político, Wilson Valero, para que nos dé sus palabras finales sobre el tema que hemos hablado el día de hoy. Y tus comentarios finales, Wilson, ¿qué te ha parecido? Bueno, en primer lugar, agradecer a estos panelistas, expertos, pero sobre todo actores diarios, actores reales y no simplemente tecnócratas educativos. La realidad de la educación no está en las altas esferas del gobierno. La realidad de la educación está en los que hacen la educación en el día a día, en los docentes, en los universitarios, en los investigadores, pero también en los trabajadores, en esas personas que mantienen viva la universidad en el Ecuador. Toda vez que hemos escuchado las condiciones y las perspectivas de cada uno de los actores de esta gran comunidad universitaria que se va a ver y se está viendo ya afectada por los recortes existentes y los recortes anunciados a futuro. Nuestros estudiantes universitarios están siendo afectados, nuestros docentes se van a ver afectados, nuestros trabajadores de las universidades públicas se verán afectados cuando se implemente el recorte presupuestario y producto del recorte presupuestario se vean en la necesidad imperativa de despedir a los trabajadores, porque no hay plata. Sin embargo, existen aún medidas sinvergüenzas, existen aún medidas penosas, lamentables, actos deplorables, el robo descarado de las arcas públicas. El presidente de la República ha planteado en reiteradas ocasiones que luchará contra la corrupción. Sin embargo, no vemos acciones. Escuchamos palabras, escuchamos palabras, escuchamos palabras. Sin embargo, las acciones son cada vez más escasas en nuestro país. Han comprado un sinnúmero de cosas que nada tienen que ver con la crisis sanitaria que está viviendo el país. No le están dando la seguridad propicia a los médicos de nuestro país para atender la crisis sanitaria. Sin embargo, se han perdonado deudas millonarias a sectores que debían y deben al arca fiscal de nuestro país. Por otro lado,
en vez de ir en busca de ese dinero, de ese presupuesto perdonado, se quiere afectar a uno de los actores y a uno de los pilares fundamentales de toda sociedad, como es la educación superior. Es momento de que como población nos unamos y digamos no a una medida tan criminal como es la reducción del presupuesto universitario en nuestro país.